razón de mi vida: proteger a mi familia y limpiar el multiverso de la basura. Goku se desapareció. Había comenzado a moverse a una velocidad casi invisible a través del último camino de estrellas. La fuerza que sentía casi lo quemaba. Era tan increíble que su ira del demonio y el Kaioken eran una burla a comparación del Ikari incompleto que tenía hasta el momento. Tengo un mal presentimiento. Mi corazón siente desesperación. ¿Acaso algo malo le está pasando a mi familia? Si ese es el caso, debo hacer esto rápido. Después de un par de meses, Goku había llegado a la etapa final. El anhelado pero casi imposible de alcanzar Ikari estaba justo delante de él. Solo lo separaba una última barrera, un último limitador. Tú eres yo y yo soy tú. Por eso no tenemos ningún motivo para matarnos. Da media vuelta y regresa por el camino por donde llegaste, o atente a las consecuencias. Yo, estúpido que busca el poder prohibido. En algo acertaste. Nunca pasó por mi cabeza tener que exterminarme a mí mismo. ¿Que no tengo motivos para luchar? Estás muy equivocado. El poder lo es todo en este universo. Los sujetos fuertes son temidos y tienen la capacidad de proteger lo que más quieren. Por eso necesito el Ikari, para detener esta estúpida matanza que han provocado las leyes divinas, y así evitar que mis compañeros sean unas víctimas más. ¿Qué motivos más mediocres? Un ser poderoso da órdenes a los débiles, los obliga a hacer su voluntad. ¿Defender a otras personas? ¿Evitar guerras? Eso es un desperdicio de poder. No eres digno de quedarte con el dominio Ikari. Un aplastante golpe sacudió la cabeza de Goku, saliendo disparado por el camino de estrellas, mientras que su yo interno lo iba regresando por los caminos de estrellas con incontables bolas de energía. ¡Yo debo proteger mi multiverso! Usando su cambio de dimensión, había aparecido delante de su otro yo. No voy a regresar donde empecé. El Ikari será todo mío, y ni tú ni nadie podrá detenerme, porque ellos confiaron en mí. A pesar de que ya me había rendido una vez, arriesgaron sus almas para despertarme del sueño eterno. Una patada chocaría contra las costillas de su enemigo, y un puñetazo lo mandaría al suelo. Tú existes en esta dimensión gracias a mí. ¿Acaso pensaste que serías capaz de ganarme? Pero por supuesto que puedo ganarte. Eres un cobarde que cayó en el sueño eterno en los primeros caminos. Estás aquí gracias a ese mono salvaje. Él fácilmente pudo derrotarme, ya que es más fuerte que tú y yo juntos. Pero sacrificó su valiosa alma para otorgarle una oportunidad a un fracasado como tú. No puedo soportar que mi otro yo sea tan débil. Esa dimensión comenzó a temblar. El poder del rey de esos caminos de estrellas era abrumador. El suelo y el aire se estaban congelando debido a la energía asesina que estaba liberando. Luz celestial púrpura. Un destello de luz impactó la cabeza de Goku, el cual había caído completamente en su poder. Su cerebro estaba a punto de explotar cuando miraba una y otra vez cómo Nean, su hija, y cada ser querido para él eran exterminados por unas sombras oscuras que representaban a las leyes divinas. A pesar de que es una ilusión, es algo que podría pasar en un futuro, porque no posees lo necesario para defender aquello que amas. Tu sola existencia hace que me avergüence. Ahora sal de mi mundo, de mis caminos de estrellas. Duerme eternamente y evítame problemas. Cuando todo parecía perdido para Goku, un fuerte rugido y la imagen colosal de su compañero de toda la vida aplastó a todas las sombras que aparecían en esa ilusión, y la mano de aquella ley divina lo levantó del suelo. Amo, tú eres el verdadero rey de esta dimensión. No puedes perder ante él. Sé que eres el ser más increíble que he conocido. ¡Adelante! ¡Álzate en la cima! Todo lo que se había congelado debido a la energía asesina regresó a su forma original, ya que el poder que salía del cuerpo de Goku era extremadamente caliente. No creas que vas a ganarme usando los ojos púrpuras. ¿Pero cómo? Tu mente es demasiado débil. ¿Cómo saliste de mi ilusión? En este momento no estoy solo. Ojo demoníaco púrpura. El yo interno de Goku miró su alma. Pero claro, es el alma de tu bestia. Con eso tu mente, que solía ser fácil de quebrantar, se ha fortalecido a niveles increíbles. Has derrotado mi poder mental lanzado con la fuerza de 49 estrellas de ki. Después de todo, no eres tan fácil de exterminar. Ahora estás completo. Ya no serás una presa fácil cuando salgas de esta dimensión. Goku se preparaba para atacar con todo, cuando su otro yo puso la palma de su mano en la barrera que estaba interponiéndose en el camino de Goku. ¿Pero por qué has hecho eso? Se supone que tengo que ganarte para poder pasar.
Recién quería someterme en el sueño eterno. ¿A qué viene esta estúpida broma? No es una estúpida broma. ¿Por qué crees que Saru te trajo hasta el último camino de estrellas? Porque él sabía que aquí tu vida no correría ningún peligro. Ganarle a tu yo interno es ganarle a tu mente. Esa luz celestial púrpura era tu prueba final. La mente es algo muy importante que forma a un guerrero. En un principio te ataqué porque quería ver si realmente tenías potencial para ser un portador del Ikari. Recuerda esto, tú eres un portador nato del Ikari. Por eso tus caminos de estrellas son mucho más fuertes que los de otros individuos. Podría decirse que es el Ikari más allá del Ikari. Ni yo, que soy el rey de esta dimensión, sé por qué eres un portador nato a este poder. Pero sé que tarde o temprano tú encontrarás la respuesta. Oye, no es una trampa, ¿verdad? También tienes ese ojo. Deberías saber que no estoy mintiendo. Entonces, ¿por qué querías evitar que pasara? Me llamaste cobarde y débil. Y al final, sin nada más, ¿me dejarás pasar? Otro yo. ¿De veras quieres que te lo diga? El caer en provocaciones del enemigo es muy idiota. Por eso te estaba probando. Además, que cuando tengas el Ikari, yo desapareceré de esta dimensión. Creo que en el fondo de mi corazón deseaba que tú aún no estuvieras listo para poder seguir vivo. Este es el adiós. Por supuesto que no. Tú lo dijiste o no. Tú eres yo y yo soy tú. Tu poder siempre formará parte del mío. Tengo los mismos ojos. Ya me di cuenta de que tú eres el Ikari, o solo una parte de él. Tú eres la sabiduría, lo que me permitirá activar el Ikari cuando yo lo desee. Su otro yo de pronto comenzó a brillar entrando dentro de él. Tras eso, los caminos de estrellas se unieron. Un nuevo portador de Ikari había aparecido. Goku abriría los ojos. Ya no estaba dentro de él mismo. Mataste demasiado rápido a tu otro yo, amo. ¿De qué estás hablando, Saru? Sabes mejor que yo que el último desafío es unirme con mi yo interno. ¿Unirse? ¿De qué rayos está hablando? Alcanzar el Ikari es terminar con los guardianes de todos los caminos. Así lo hizo Getsuga. Supongo que no tiene importancia porque ya estás de vuelta, amo. Sí, debo darte las gracias. Si no fuera por ti, Saru, no hubiera podido regresar. Goku tocó la cabeza de Shi. Rápido ella sintió cómo se estaba llenando de energía. El poder que había gastado estaba de regreso. ¿Cómo hiciste eso? Esta es una de mis habilidades, curar a los seres vivos. Solo que ahora que he trascendido a un ser superior, también puedo restablecer los poderes. Es hora de salir de esta habitación. Tú y yo cazaremos a mi padre y a su ejército. Pero claro que sí, Osaru Púrpura. Solo llámame Goku o Daruma. Así me llaman las personas que más estimo. Entonces, Goku, puedes contar conmigo para todo. ¿Pero qué te pasó, amo? Pareces otra persona. Siento que estás explotando en poder. Y ni siquiera tienes activado el Ikari. Portador nato de Ikari. Era algo que ni siquiera Saru conocía. El estado de Goku era muy diferente al que usaba Getsuga, ya que Getsuga había matado a su yo interno. No había obtenido el dominio de la sabiduría, lo cual revelaba todos los secretos del Ikari. Pero el dominio de la sabiduría, hasta un portador normal podía alcanzarlo. El portador nato de Ikari era aún más especial. Fuera de esa habitación, todos habían perdido la resonancia, y el general Heavy no solo estaba torturando a Yu, también estaba haciendo sufrir a sus compañeros. Maldito mocoso, yo no estoy jugando. Quiero de vuelta mi poder o comenzaré a matar a todas estas basuras. Su muerte será tu culpa. De igual forma pensabas matarnos. Al menos me quedaré con la satisfacción de haberte quitado lo más preciado para ti. Porque a diferencia de nosotros, ustedes valoran más la fuerza que a sus seres queridos. ¿Con qué eso piensas, mocoso? ¿Acaso crees que estoy de humor para soportar tus estupideces? Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con estas dos? Las dos chicas que iban a ser asesinadas eran Yuma y Yukina. Yukina se había criado bajo las enseñanzas de Yu. Desde pequeña, siempre había sentido más aprecio familiar con él que con sus propios padres. Y era lo mismo para Yu. Él miraba a Yukina como si fuera su hija. El verla morir a ella y a Yuma frente a sus ojos era algo que simplemente no podía permitir. «Detente, Ley Divina. Vamos a hacer un trato. No lo hagas, Yu. Este maldito seguramente asesinó a mi padre. No le regrese sus poderes. Sí moriremos, pero al menos no quedó relajado en esta pelea. Cierra tu sucia boca, mocosa. Vamos, dime de qué trato hablas».
Te regresaré tus poderes, pero a cambio, no le pongas una mano encima a ninguno de ellos. Puedes contar con eso. Te doy mi palabra de general. Perfecto. Entonces trato hecho. Un momento. No lastimaré a ninguno de ellos, pero a ti te mataré. Me has quitado una vida, y eso es imperdonable. Si ellos pueden sobrevivir, para mí es suficiente. No seas estúpido, Yu. ¿Lo vas a hacer una vez más? ¿Morirás frente a mis ojos? Si ese es el caso, prefiero morir primero. Una esfera de energía salió de la boca de Yukina. Esa energía sería hecha trizas por Heavy. Una basura como tú no merece vivir. Detente, tenemos un trato. No estás en posición de darme órdenes. ¡Desaparece, mocosa! Una lluvia de espadas comenzó a caer sobre Yukina. Las explosiones no dejaban ver nada. Lo siento, no pude protegerte. Unas lágrimas salían de los fríos ojos de Yu. Eran pocas las ocasiones que ese sujeto orgulloso derramaba lágrimas de esa manera. Soy el general Heavy. Unas escorias no van a actuar tan arrogantes en mi presencia. Que la muerte de esa basura te sirva para entenderlo. Ahora regresa mi poder. Oh, eso sonó muy rudo. Con tan solo un pequeño general, la secta divina quiere matar a mi hija. Cuando la explosión se disipó, la figura del legendario Saru Púrpura cargando a su hija fue vista. ¿Dónde estabas? Yo pensaba que habías muerto. Aún no pienso morirme, no sin antes dejarles un universo pacífico, donde seas capaz de vivir feliz para siempre. Finalmente has dado la cara, Osaru Púrpura. Comenzaba a creer que eras tan cobarde que permanecerías escondido, aún sabiendo que mataría a tus amigos. Mi padre, quiero decir Getsuga, ¿te mandó a terminar con mi vida? Eres una simple marioneta que está siendo usada por él. Es Goku. No me di cuenta cuando llegó para proteger a Yukina. Ha cambiado. Expulsa energía asesina, pero a la vez está tranquilo. Flashback. Algunos segundos antes del intento de exterminar a Yukina por parte de Heavy, Chi y Goku habían salido de la habitación espacio-temporal. Fue grande su sorpresa cuando se dieron cuenta que estaban flotando sobre el espacio exterior. El gigantesco planeta prohibido había sido exterminado. Esto fue obra de una ley divina, así que de verdad se han atrevido a ir en contra de mi familia. Su enemigo soy yo. Con ellos no se meten, miserables. Los ki de todos ellos estaban demasiado bajos, por eso resultaba difícil percibir sus poderes. Tan solo se sentía un poder gigantesco muy lejos de ahí. Goku, yo siento mucho todo lo que pasó. Fue culpa de la secta divina que tu familia desapareció. Puedo percibir el poder de un general a una gran distancia. Estoy segura que fue quien provocó la aniquilación de todo. No te disculpes conmigo. Tú no has hecho nada malo. Son ellos quienes van a pagar por meterse con el sujeto equivocado. Ojo demoníaco púrpura. La increíble visión de Goku llegó a miles de kilómetros de allí. Era sorprendente. Podía ver de un universo a otro con suma facilidad. Aún están con vida. La presencia del otro sujeto estaba opacando sus ki. ¿De verdad piensas que puedes matar a mi hija? Sin decir nada, había desaparecido y aparecido justo cuando Heavy había lanzado su ataque asesino, evitando que su hija perdiera la vida. Y aquello que había usado para llegar era velocidad pura. Fin del flashback. Padre, esa ley divina es muy poderosa. Hemos usado la resonancia y tan solo hemos podido quitarle una vida. Me temo que aunque seas tú, no serás capaz de ganarle. Tú tranquila, hija. No tienes que preocuparte por nada más. Tu padre se encargará de todo. Heavy apresuradamente iba a estrangular a Yu para obligarlo a que regresara a sus poderes, pero él ya había desaparecido de su lado. Goku también lo había alejado a él de Heavy en un parpadeo. Rápido reunió a todos en un solo punto, rodeándolos con un gran campo de energía. Ahora yo soy tu oponente. Durante la batalla, seguramente te has pasado con las personas que más aprecio. Prepárate para pagar por ello. Goku decía eso, pero aún estaba demasiado tranquilo. Su ira también estaba controlada. Las leyendas dicen que él es muy fuerte. Es imposible que pierda ante él, pero estaría más seguro de vencerlo si tuviera todo mi poder. Un rayo de energía salió de uno de los dedos de Goku e impactó a Heavy con él, que al instante comenzó a liberar un gran poder. Todo el poder que Yu le había robado había regresado. ¿Acaso te has vuelto loco? ¿De qué lado se supone que estás? Ese sujeto casi mata a Yukina. Goku miró fríamente a Yu. ¿No crees que sería muy aburrido deshacerme de esa basura?
bendición divina, gravedad suprema. Te debo una, Osaru, pero el que me llamaras basura tiene un precio. Serás exterminado. No me importa si Getsuga te quiere vivo. ¿Esta es tu bendición? ¿Lo único que eres capaz de hacer es lanzar un poco de gravedad sobre mí? Shi llegó a ese lugar para darse cuenta de que la ley divina que había invadido el planeta era el General Heavy, aquel sujeto que en el pasado decía quererla, pero que nunca se había atrevido a acercarse a ella, por el poder de la bendición de la muerte. Goku, ten cuidado con él, su apariencia indica todo lo contrario, pero Heavy es muy poderoso. Heavy gritó, mi querida Shi, te encuentras viva, qué gusto me da. No me importa que mi vida sea consumida por tu bendición. Esta vez quiero estar a tu lado. Una vez que me encargue de este Osaru, por fin podremos estar juntos. No pienso ir contigo a ninguna parte. Y si te metes con Goku, serás mi enemigo. ¿Pero qué dices? ¿De qué Goku te refieres? Yo soy Goku. ¿Por qué? ¿Tienes alguna queja? No, esto no puede ser. Mi ángel. Estos miserables te han lavado el cerebro. Quédate tranquila, pronto te salvaré. No, Heavy, no me han lavado el cerebro, pero fuera de la secta, encontré a personas que me aceptaron como era. Te has metido con ellos, así que muere. Shi liberó de golpe todo su poder, siendo detenida por Goku, quien se interpuso en su camino. Este sujeto debe ser exterminado por mí. Claro, como tú lo ordenes, Goku. No permitiré que te quedes con la mujer que más he querido, Osaru. ¡Voy a convertirte en polvo! Goku liberaba poder mientras se acercaba poco a poco a Heavy. Cuando su poder llegó a cierto nivel, un poder oscuro salió de su cuerpo. Rápido Heavy se llenó de rabia aún más. Siento una bendición dentro de ti, y también la esencia de ella. ¿Qué fue lo que le hiciste? Unos rápidos golpes fueron esquivados por Goku. La furia de esa ley divina estaba al límite. No sabía qué pasaba, pero ese Osaru tenía parte del alma de Shi. Golpe tras golpe era esquivado como si nada. ¡Respóndeme! ¿Qué hace ella dentro de ti? Mis asuntos no son de tu incumbencia. Es mejor que te tomes esto en serio. Con esa velocidad pareces una tortuga. No serás capaz de darme ni un solo golpe. 99 a su origen. El cielo se llenó de lanzas oscuras, cayendo a una velocidad increíble sobre Goku. Él parecía no moverse, pero estaba esquivando cada ataque lanzado. Una segunda lluvia de lanzas comenzó a caer. Esta vez, en lugar de esquivarlas, las estaba haciendo pedazos con la punta de sus dedos. Y dime, ¿eso es todo lo que puedes hacer? ¿Este es el poder de un rango general de lo cual te sientes tan orgulloso? Osaru arrogante, deja de subestimar la grandeza de una ley divina. Un pesado golpe impactó el rostro de Goku, pero ni siquiera se había inmutado. Ese golpe había rebotado en su dura piel. Heavy no podía creer lo que estaba pasando. Su cerebro estaba a punto de volverse loco. Estaba confundido. No sabía qué era lo que tenía enfrente. Incluso el mismo Goku no sabía de por qué esa ley divina era tan débil. La respuesta era sencilla. Heavy era demasiado poderoso. Pero Goku se había vuelto muy fuerte, que incluso él no estaba consciente de lo enorme que podía llegar a ser su poder. El asombro de Heavy creció aún más, cuando su poder comenzó a ser drenado por energía oscura, alejando su puño del cuerpo de ese Osaru por instinto. Esa fue la bendición de la muerte de Shi. Le has robado su bendición. Un par de golpes seguidos cerraron la boca de Heavy, el cual quedó aterrado por la potencia de los golpes de Goku. Escucha bien, Ley Divina, no me pongas en el mismo sitio que los miembros de tu secta. Yo no robo los poderes como lo hace mi padre. Shi pensó, imposible. Goku no lo sabe, y yo tampoco me di cuenta, pero esa energía oscura que salió de repente era la bendición de la muerte, mi bendición. ¿Pero por qué? Yo sigo teniendo ese poder. ¿Tendrá que ver con la transferencia de alma? Ese sujeto se volvió muy débil de pronto. No es capaz de hacerle nada a mi hermano. Eso no es verdad, Akame. Afuera de este campo protector que hizo Goku, la gravedad sigue siendo 1.000.000 de veces más, y esa ley divina es igualmente poderosa, pero Goku lo hace ver demasiado débil. Su poder debe estar muy por encima de él. Yo no pienso que los poderes de Goku sean tan asombrosos, ni siquiera puedo percibir su poder. Esa es la respuesta, Nean. Si no podemos sentirlo, es porque su fuerza ya no pertenece a esta dimensión. ¿Cómo se hizo tan fuerte en tan poco tiempo? ¿Qué se supone que es esto? No vine aquí para jugar. Quiero que me des una pelea al nivel de un general. Quiero probar el poder del Ikari en un oponente poderoso. Heavy había perdido sus deseos de luchar.
Y eso que ni siquiera habían intercambiado golpes durante mucho tiempo, pero el solo tenerlo frente a frente era sofocante para él. Esto ni siquiera es una pelea, así que ese es el verdadero poder de Goku, Getsuga. El fin de tu reinado está a punto de llegar a su fin. Bueno amigos, hasta aquí esta parte. Sin más me despido. Recuerden ser felices, mirar mucho anime y hacer ejercicio. Nos vemos en un nuevo video.